Y vamos a meternos de lleno en un tema que tiene que ver con un fuerte debate que se dio en nuestra sociedad después de que desde el Gobierno Nacional se dio a conocer una reforma, un proyecto para reformar el Código Civil en la Argentina. Esto nació de la misma Rosada, de la misma presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y sus colaboradores, y hubo un santafesino, nosotros queremos tocarlo en nuestras voces, y un santafesino que estuvo precisamente en estos encuentros, en estas reuniones. Se trata de un camarista civil, el doctor Enrique Müller, y que es además docente universitario en las dos universidades católicas y Universidad Nacional Electoral. Le agradecemos por esta presencia porque para nosotros es un lujo tenerlo a él aquí. Sabemos que no es gustoso de muchos de los medios de comunicación, pero es un tema importante. Gracias, doctor, por estar presente con nosotros. Bueno, un tema que queríamos abordarlo, y usted es la persona indicada en este sentido, un poquito los lineamientos de este proyecto que salió hace unos días en Buenos Aires. Sí, el tema yo diría que es la conclusión de una parte de historia que también hubo en nuestro país. O sea, no solamente en la idea de que conformar una comisión que fuera redactora y conformar a su vez esta comisión, subcomisiones, para que trabajaran todos en conjunto y digamos, federalizar Sí. el tratamiento de la ley más importante en la vida civil de los argentinos, sino que es una situación que se viene dando digamos, del año 30, para ponerle un inicio, donde hubo innumerables proyectos de modificación del Código Civil y también de unificación del Código Civil. ¿Por qué digo esto? Porque acá se dan las dos cuestiones, la modificación y la unificación. Cuando se hace los códigos en nuestro país, el primer código que aparece no es el Código Civil, sino que es el Código de Comercio, que también tiene por redactora a Vélez Arfield y a Acevedo. Y ellos ahí, cuando se eleva en el mensaje que se hace de la presentación de ese trabajo, ellos indican que hay una numerosa cantidad de instituciones que tienen que ser tratadas en el Código de Comercio porque no está el Código Civil. Eso lo llevó a decir a un ilustre comercialista que nuestro Código de Comercio nació al influjo de la unificación, lo cual es una realidad porque nunca se han opuesto los comercialistas a unificar el Código Civil y de hecho han participado en todas las comisiones. Con lo cual, es decir, recogemos una parte de la historia. La otra es cómo acompasamos lo que es la regulación. Ustedes imagínense que cuando aparece el Código Civil era dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dentro del Código Civil todo, fuera del Código Civil nada. Así es. Es decir, era una ley que se regulaba, tenía esa impronta del iluminismo francés y que determinaba ese posicionamiento. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que no podemos regular nuestra vida como estaba regulada hace 150 años. Sí, recordemos que en 1869 fue sancionada la ley 340. Fue sancionada la ley. Entonces, yo creo que lo que más se busca, fíjense, los norteamericanos también refieren y dicen que uno hace una ley y una generación basta para que esa ley sea necesario que sea modificada. Entonces, ¿cuántas generaciones pasaron acá sin que podamos modificar? Yo creo que en esta oportunidad, y lo ha hecho ahora la señora presidenta en el hecho de tomar en cuenta el trabajo del anteproyecto realizado por una comisión que estuvo presidida por el doctor Ricardo Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su par, que es la doctora Elena Hayton, y una prestigiosísima jurista de nuestro país, que es la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci. Ellos abrieron el juego a 33 comisiones, de las cuales nosotros, gracias a Dios, tuvimos la distinción de integrar conjuntamente con otros profesores de nuestra casa de estudio, porque estaba el doctor Saus, estaba el doctor Gonzalo Soso, y está también un ilustre santafesino y un profesor de fuste de nuestra universidad y del país, digamos, del derecho, sí, como el doctor Jorge Mosé Iturrasco. Claro. Entonces, yo creo que la impronta que tiene es poner, de acuerdo a la realidad que vivimos,
una normativa que nos tiene que regir en todas las situaciones de nuestra vida conjuntamente con los demás, en la convivencia que tenemos con los demás. Los lineamientos generales tiene cuestiones muy importantes este proyecto. Por otro, hay una impronta fundamental que es la constitucionalización del derecho civil. Si se habla de que no solamente hablamos de derecho civil, sino que tenemos que hacer referencia a la propia Constitución, a los pactos que determinan o establecen las normas de carácter supralegales. Es decir, y en ese conjunto se habla de la privatización del derecho público y la publicitación del derecho privado. En ese corsi ricorsi del encuentro entre lo que es más importante para la vida de los argentinos en la Constitución y lo que son los lineamientos de la Constitución para el Código Civil, en orden a la persona, a la libertad, a la dignidad, a la autonomía. Es decir, son cuestiones que han sido bienvenidas por todos. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera hace 40 años que venimos discutiendo la posibilidad de hacerlo. No lo pudimos hacer, tuvimos una ley en un Código Civil unificado cuando fue en el 87, en el 86 que empezó el proyecto y que culminó en el 91, fue ley, pero fue vetada por el presidente Menem. Y lo que se ha tomado acá, porque la impronta que tuvo este trabajo fue lo siguiente. Hoy, un Código Civil no responde a la idea de una persona. Es decir, no desdeñamos todo el trabajo magnífico de Vélez Arfield, pero no es que no existan otros Vélez Arfield, existen muchísimos. Lo que pasa es que lo que se trata es de que trabaje una generación de juristas. Y en esto es el fruto de la labor de jornadas, de congresos, de encuentros, donde no trabajó la academia solamente. Trabajó los jueces, trabajaron los abogados, con las presentaciones que hacen, con el dinamismo que le imponen a la posibilidad de cambiar o de las perspectivas de interpretación que teníamos que hacer. Cuando teníamos una ley que no la podíamos modificar, no le podemos decir a la ley, decir lo que la ley no dice. Entonces apareció una idea de situaciones de lo que se llamaban estatutos decodificantes. Es decir, ¿qué hacíamos? No podíamos modificar el Código Civil, creábamos otros estatutos, Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo. Entonces, es decir, es como que íbamos descodificando. Se habló de una era de descodificación en todo el mundo, porque no es un problema exclusivamente de nuestro país. Lo que ocurre es que si uno se pone a ver qué pasa en otros lugares, después del Código Civil italiano el 42, hubo 150 códigos civil nuevos. Muchos países de América, Perú, Brasil, Uruguay, Puerto Rico, estaban trabajando en códigos nuevos y tuvieron códigos nuevos. Entonces, es la apuesta de alguna manera, yo lo veo de esa manera, es una apuesta a la realidad. ¿De qué manera este anteproyecto, esta discusión que se dio entre juristas, docentes, académicos, a nivel nacional, modificaría un poco el estilo de vida nuestro? Yo creo que no lo modifica. ¿Cuáles son los trazos? No lo modifica para nada. Lo que hace es reajustar valores y principios. Fíjense que nosotros trabajábamos a pedido de la propia Comisión sobre el proyecto del 98. El proyecto del 98, en el mensaje que leo el proyecto del 98, se dice que se habla de principio, es decir, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de identificar cuando hablamos de esto? Es decir, un principio que importa una guía, importa un camino a seguir, importa mandatos de optimización, es decir, ¿qué es lo mejor que podemos lograr con nosotros mismos? Y aparte, es decir, no es que desdeñamos lo antiguo. Si el Código Civil francés surgió al amparo de lo que es la libertad, lo que es la igualdad, lo que es la fraternidad, acá también recogemos esa alternativa. Y de alguna manera lo que hacemos es decir, bueno, señores, cuando hablamos de la fraternidad hoy, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la solidaridad. Entonces es una puesta a punto también con la idea de que convivimos con los demás, de que nos debemos a los demás, de que hemos que tratar por todos los medios
de ser mejores personas. Y acá lo que hacemos es dar principios para que eso se llegue a la realidad. Doctor, una de las cuestiones de la realidad que siempre vemos y observamos es la cuestión de la adopción, del tema del matrimonio, que si ves verdad que va a ser más fácil divorciarse, el tema de la imagen de las personas. Eso, claro. Eso es un poco lo que mayor discusión ha generado, ¿no es cierto? Porque ustedes imagínense, en el tema de la adopción en particular, tal vez por influjo, lo decía muy bien el otro día, también en una entrevista que estaba el doctor Magín Ferrer, que por influjo de todas las situaciones que hemos vivido, porque todavía no vencemos las alternativas de las malas situaciones que se han generado a propósito de este instituto, es decir, se hace una determinación en las adopciones en cuanto a que es exigente, es un juicio que lleva su tiempo, puede ser farragoso, es decir, no hay una impronta de modificación de que se simplifica absolutamente todo. Pero sí lo que hay es la idea de que rescatar los valores y los principios con relación a los chicos, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Es decir, cuando se habla de la Convención del Derecho del Niño y se habla todo lo que la puesta a punto de la persona en toda su dignidad, en su sexo de dignidad, como dicen algunos, es decir, está acá, imbuida en todas las alternativas que tienen que manejarse con la adopción, que tienen que manejarse con la filiación y que tienen que manejarse también con las situaciones de familia. ¿Qué ocurre? Ocurre que en materia de divorcio hay la posibilidad de divorciarse a partir de lo que decía una de las partes convivientes. Con lo cual eso es una alternativa que no estaba, es una nueva clase de divorcio que todavía yo no me atrevería a afirmar exactamente como que puede ser así, porque están en plena discusión. Aparte hay otra cuestión muy importante, la presidenta dijo algo y también lo señaló el doctor Lorenzetti en el acto de presentación del proyecto, que este anteproyecto no va a ser aprobado a libro cerrado. Es decir, convengamos que no se va a poder discutir 2.761 artículos en el Parlamento porque eso sería imposible. Pero sí se van a escuchar todas las voces. Las voces que a veces discrepan los propios autores de las distintas subcomisiones. Monseñor Arancedo le pidió a la presidenta, ¿no?, en representación de la Iglesia, más tiempo para discutir, para debatir. Claro, no objeta esto, pero sí para debatir. No, pero sí, eso es la cuestión. Es decir, yo creo que nadie pone piedras en el camino. Lo que se hace es una puesta a punto en las discusiones para que esta ley, que es lo más importante que tenemos, la regulación civil, salga lo mejor posible. ¿Por qué desde su punto de vista fracasaron los intentos anteriores de unificación del Código Civil con el de comercio? Y bueno, esta realidad, ¿por qué podría ser realidad la reforma? Es decir, mire, uno podría decir distintas razones por las cuales eso pasó. Yo creo que como todas las cuestiones tienen momentos políticos. Es decir, hay una cuestión que excede exclusivamente el marco académico o jurídico de una cuestión. Es decir, si no hay la voluntad política para llevar adelante una cuestión de esta naturaleza, no se da. Cuando hubo voluntad política, hubo el trabajo, la importancia de determinados lobbies que provocaron que no se modificaran los artículos que estaban en discusión, sino que se vetó todo el Código Civil. Con lo cual, también quedamos en esa alternativa. Fíjense ustedes que históricamente la única modificación que tuvo el Código Civil, la más importante, porque tuvo otras modificaciones, fue en el año 68. ¿Pero por qué? Porque el doctor, un ilustre jurista como era el doctor Guillermo Borda, era en ese momento ministro del Interior de un gobierno de facto, pero que pudo tener el poder político para hacer la reforma de la 17711. Y la reforma de la 17711 fue la socialización del derecho civil. O sea, una puesta a punto de hablar de institutos como la lesión, la imprevisión, el abuso del derecho, cuestiones que a nosotros en el marco de la justicia distributiva, en el marco de lo que es la alternativa de cómo manejamos los contratos, es decir, se habla de otras alternativas. Y el proyecto del 98 reflota estas alternativas, estas circunstancias, y toma a punto tal que habla, es decir, entronizar la buena fe.
La buena fe, para todos nosotros los que estamos acá, no es otra cuestión que el respeto a la palabra empeñada. Si nosotros nos preguntamos cuántas veces dejamos de cumplir lo que decimos, nos vamos a dar cuenta que los más culpables de todo lo que pasa, de todas las alternativas negativas que podemos ver, somos nosotros mismos. Entonces, es decir, no hay nadie que nos va a venir a salvar de esa situación. Somos nosotros los que tenemos que generar el medio adecuado, la situación adecuada. Y, a propósito de lo que usted decía, si todas las voces son bienvenidas. O sea, no se toma como una cuestión que es un impedimento. Es una opinión, y la opinión de la Iglesia es fundamentalmente una opinión muy importante. La verdad que ha sido un gusto estar con usted, doctor, en esta oportunidad. Lo vamos a seguir molestando mientras vaya avanzando, ¿no? Porque si bien hay un anteproyecto, seguramente va a haber modificaciones en la discusión, porque también la política tiene mucho que ver, ¿no? Así que le agradecemos mucho, doctor Müller, esta presencia. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Ya venimos después de la pausa de esta entrevista. Para nosotros es un orgullo tenerlo al doctor Müller acá. Venimos después con mucha información que tenemos en papeles y recuerde, en una entrevista con el diputado nacional Oscar Martínez. Ya volvemos.